En esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y nos referimos al tema de eh, la ética en sus bases teóricas y filosóficas. Vamos a hablar sobre los conceptos, historia y vamos a mencionar algunos tipos de éticas que podemos decir que existieron anteriormente y que aún perduran y que han evolucionado con el pasar del tiempo. Comenzaremos viendo tres definiciones cortas sobre qué es la ética. Y según la RAE, como lo dice en el texto, es el conjunto de las normas que regulan la conducta de las personas en todas las áreas de la vida. Según Platón, consideraba también que la ética se basaba en la teoría de las ideas y las virtudes. Demócrito nos menciona que para él la ética es la felicidad que reside en el alma y en la forma de vida. En resumen de todo de estos tres conceptos, partimos que es una rama de la filosofía, que en la rama de la filosofía, perdón, esta estudia el comportamiento del hombre desde un punto de vista en el que se puede entender entre el bien y el mal. También los principios por los que se debe regir, teniendo como finalidad que se realice el bien. También podemos mencionar que Sócrates en su momento se preguntó que cómo realizar el bien, o se preguntaba que cómo realizar el bien en cuestiones éticas o en cuestiones de tema ético o asimilarlo en el tema de la ética. Y a esto podemos agregar un ejemplo de un dicho o de una frase que no todo lo que es legal es aceptable desde un punto de vista ético. O podemos decir que todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y esto se refiere a la manera de que nosotros podemos actuar en nuestra vida cotidiana o en nuestro entorno social. También anteriormente diferentes escritores o filósofos hacen la conjunción y asimilan que la ética es similar a la moral, pero no puede existir ética si no existe la moral. La moral es el conjunto de las normas o las conductas de convivencia que van de la mano o van ligadas íntimamente a la ética. Y esto parte ya del comportamiento, digámoslo así, moral que nosotros podamos presentar. Y pasaremos a la siguiente lámina y vamos a mencionar dos diccionarios que fueron creados hace ya bastantes años, y entre estos está el diccionario filósofo marxista y el diccionario filósofo abreviado. Estos dos diccionarios son, el primero sería el diccionario filósofo marxista del 1946 y la segunda versión, o digamos ya reforzada, sería la del diccionario filósofo abreviado de 1959. Y estos la presentan a la ética como una ciencia que trata de la moral, de su origen y del desarrollo de las reglas y las normas de conductas de los hombres y de cómo ellos actúan ante sus deberes hacia o en la sociedad, la patria o el Estado. En el mismo sentido también se utiliza la palabra moral, ya que va de la mano, como lo decíamos anteriormente, de la ética. Y es importante mencionar que la ética marxista parte de una necesidad, de una lucha implacable contra la moral burguesa, ya que esta reaccionaría contra diferentes propagandas que se realizarían. El combate o las propagandas o lo que combatían serían
las diferentes teorías cosmopolitas y racistas que tenían sobre la moral, enunciada por dos personajes que, que siempre serían de la eh, definiendo la ética marxista. En fin, o como lo que nos quiere decir esto es que la ética marxista se basaba o se caracterizaba por ser materialista, es decir, que estos interpretaban sus ideales, normas o virtudes de la sociedad como un reflejo de las relaciones interpersonales y de los intereses de las diferentes clases sociales que existían en su momento. Continuando, vamos a ver ahora cómo se desglosa la ética en la historia. Y tenemos que en la Edad Antigua data entre el siglo VII a.C. aproximadamente hasta el siglo IX después de Cristo. La Edad Media nos remontamos al siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. La Edad Moderna comienza en el siglo XV hasta el siglo XVIII y la Edad Contemporánea, que serían sus inicios, en el siglo XIX hasta el siglo XX y podemos decir que en la actualidad. Si nos remontamos en la Edad Antigua, sabemos que Sócrates aproximadamente en el siglo XV consideraba que la reflexión era como una actitud de búsqueda del verdadero bien, ya que para él pues solo podíamos encontrar lo verdadero a partir del autoconocimiento. Y en este punto de la historia pues comenzaba ya a nombrarse la existencia de los valores absolutos como el bien, la justicia y la felicidad. En la Edad Media es importante mencionar que la escolástica era una de las protagonistas en la historia, ya que esta corriente teológica filosófica buscó integrar la razón y la fe, pero siempre otorgándole un lugar superior a la fe. Y es por eso que a la ética medieval se le consideraba como profundamente teocentrista. Y ya para la Edad Moderna, la ética se estudiaba, ya se estudiaba la moral, el deber y la felicidad, y lo que es correcto o no en el comportamiento del ser humano, y esto podemos mencionar a Descartes y a Kant, que eran personajes muy importantes dentro de la historia de la ética y la moral moderna. Y para la edad contemporánea, ya para ese momento, pues la moral surgía y tenía como una función social, iba de la mano con Karl Marx. Podemos decir que a cada clase social le correspondía un conjunto de creencias morales específicas y diferentes, y eran justamente esas diferencias las que debían de impulsar una búsqueda de la sociedad igualitaria y justa. Y en esta pues se eliminaba por completo aquellas condiciones que convertían a ciertos hombres o personas que eran explotadas y humilladas. Y continuando con la presentación, vamos a mencionar los tipos de ética. Entre ellas está ética profesional, ética laica o secular, ética religiosa y la ética ambiental. Y también podemos mencionar que en la Edad Antigua existían las éticas del saber, como por ejemplo la ética socrática, la ética platónica y la ética estoica. En la edad moderna está la ética de la conciencia. En esta podemos mencionar la del utilitarismo y las éticas socialistas. Y para finalizar, en la edad contemporánea, que son las éticas del lenguaje, podemos mencionar el emotivismo, el prescriptivismo y el formalismo dialógico.